Buenas, hoy vamos a empezar con el tercer episodio en el que estamos conociendo las categorías gramaticales, los tipos de palabras. Y hoy le toca el turno al verbo, esa palabra sin la que no podríamos hacer absolutamente nada. Y ahora verás por qué. Vamos a ello. Bien, pues vamos a hablar, como hemos dicho, de esa nueva categoría gramatical. En este caso nos vamos a ocupar del verbo. El verbo es una palabra variable, es decir, una palabra que cambia, y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver también que es una palabra imprescindible para poder crear oraciones, porque de hecho es el núcleo del sintagma verbal, como veremos en posteriores vídeos, y solamente con un verbo yo ya puedo tener una oración. ¿De qué nos habla el verbo? El verbo nos puede hablar de acciones, de todas las acciones que realizamos en nuestro día a día, como comer, beber, saltar o cantar, pero también puede hablarnos de procesos como anochecer o atardecer. Y también nos da información sobre estados, ser, estar, parecer o resultar. Esos son algunos ejemplos. Como hemos dicho, el verbo es una palabra variable, es decir, una palabra que cambia. Y como todas las palabras variables, va a tener una parte fija que aporta el significado general de la palabra y que no cambia, que es lo que conocemos como lexema o raíz. También va a tener una parte variable, una parte que cambia, que es lo que conocemos en el verbo como desinencias. Esos morfemas incluidos en esa parte variable nos va a dar diferente información gramatical. La información que nos va a dar va a ser número, persona, tiempo, modo y aspecto. En un ejemplo, como la forma verbal cantamos, la raíz o el lexema será cant. Nos aporta la información general del verbo, como es el acto de emitir sonidos agradables y melódicos a través de la voz. Y luego tenemos las desinencias, que serían amos. Nos da información sobre la persona, primera, el número, plural, el aspecto, que sería imperfecto, el modo, indicativo, y el tiempo, que sería presente. Toda esa información está contenida, esa información gramatical está contenida en esos morfemas, en esas desinencias. Pues ahora vamos a hablar de manera más detenida de esa información gramatical que nos dan las desinencias. En primer lugar, vamos a hablar del número. El verbo tiene número, al igual que hemos visto que lo tienen los sustantivos o los adjetivos. Lo que no tiene el verbo es género. ¿Qué números encontramos en el verbo? Pues encontramos singular y encontramos plural. Un ejemplo de singular es, por ejemplo, las formas verbales yo canto, tú cantas, él canta. Solo se están refiriendo a un ser que realiza la acción. Las formas plurales serían nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Aquí quien realiza la acción son varios individuos. El verbo también tiene persona, es otra información gramatical que nos dan esas desinencias de las que hemos hablado. Y las personas del verbo pueden ser primera, segunda o tercera. La primera persona expresa que la acción la está llevando a cabo el hablante o el emisor. Por ejemplo, yo canto, nosotros cantamos o nosotras cantamos. La segunda persona expresa que la acción la está realizando el oyente o el receptor de la información. Por ejemplo, vosotros cantáis, vosotras cantáis o tú cantas. Y la tercera persona expresa que la acción la está llevando a cabo, no la están llevando a cabo ni el oyente, ni el emisor del mensaje, ni el que habla, sino una persona ajena a la conversación. Esa es la tercera persona. Por ejemplo, él canta, ella canta, ellos cantan o ellas cantan. ¿Qué más información me dan esas desinencias o esos morfemas verbales de los que estamos hablando?
Pues también me informan del tiempo verbal, es decir, de cuándo se lleva a cabo la acción de la que habla el verbo. Y esos momentos o esos tiempos verbales son tres. El pasado, que es cuando la acción se lleva a cabo antes del momento en el que se habla. Por ejemplo, yo canté o yo cantaba. El presente, que es cuando la acción se lleva a cabo en el mismo momento o durante el momento en el que se habla. Por ejemplo, yo canto. Y el futuro, que es cuando la acción se llevará a cabo en un momento posterior al momento en el que se habla. Por ejemplo, yo cantaré. Esos son los tres tiempos verbales. Otra información que me dan las desinencias verbales es el modo. Y el modo se refiere a cómo percibe la acción o ese estado o ese proceso el hablante, que puede ser como un hecho real, como un hecho posible o como una orden. Esos tres modos verbales son los siguientes. El modo indicativo, que es cuando el hablante percibe la acción o lo expresado por el verbo como algo real. Por ejemplo, yo como pan o yo como chocolate. O también yo cambié de clase el mes pasado. Ahí el hablante percibe los hechos como reales. El otro modo que tenemos, otro más, es el subjuntivo. Y el hablante percibe los hechos o las acciones de las que está hablando como posibles. Ojalá apruebe el examen de matemáticas. O puede que María no venga esta mañana. Ahí el hablante percibe los hechos como posibles. Y por último, hablamos del modo imperativo, cuando el hablante utiliza los verbos para dar órdenes. Por ejemplo, venid todos conmigo o sal de esta clase inmediatamente. Esas órdenes reciben el nombre de modo imperativo. Por último, vamos a ver que las desinencias verbales también me aportan información gramatical sobre si una acción está acabada o no está acabada. Es lo que se conoce como el aspecto. Eso es lo que vamos a ver hoy de manera muy general. Las acciones de los verbos pueden ser perfectivas cuando entendemos que estas acciones o la acción del verbo ha terminado. Y las acciones del verbo o la acción del verbo es imperfectiva cuando el hablante considera que esa acción no ha terminado. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Tenemos estas dos oraciones en pasado. La chica estudiaba y la chica estudió. En la primera, la chica seguía estudiando en el pasado. La acción todavía duraba, no había acabado, y por lo tanto, el aspecto es imperfecto. En la segunda, la chica ya había terminado de estudiar en el pasado. La acción estaba acabada y por eso el aspecto es perfecto. Fácil, ¿no? Las formas de los verbos pueden ser personales o no personales. ¿Cuáles son las formas personales? Pues son aquellas que nos dan la información gramatical que hemos recogido a lo largo de todo este vídeo. Es decir, la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Como por ejemplo, canto, cantamos, bailaron, estudiarán o comerán. Todas esas son formas personales. Las formas no personales son aquellas que no me dan esa información de la que hemos hablado, ni la persona, ni el número, ni el tiempo en el que se realiza la acción. Y esas formas no personales son tres: el infinitivo, y tres ejemplos serían cantar, comer o vivir; el participio, y otros tres ejemplos serían cantado, comido y vivido; y el gerundio, y otros tres ejemplos sería cantando, comiendo y viviendo. Estas formas también van a tener un uso importante a la hora de crear oraciones o las distintas perífrasis verbales, como veremos más adelante. Bien, vamos a estudiar ahora la conjugación del verbo. ¿Y qué es la conjugación? Pues son todas las formas posibles que puede tener un mismo verbo. A esa raíz, a ese lexema que hemos visto antes, le podemos añadir las distintas terminaciones para crear todas las formas posibles que tiene un verbo. Y vamos a estudiarlo de una manera que vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible, porque
La verdad, estudiar la conjugación verbal de los verbos en castellano ha sido una tortura durante muchos años para todos nosotros. Es algo que realmente nos ha costado mucho. Por lo tanto, te voy a dar unos pequeños trucos para que te lo puedas aprender de una manera fácil y no suponga un suplicio. Y tampoco quiero torturarte en este vídeo hasta extremos que dejes de verlo, ¿vale? Y bueno, pues venga, vamos a empezar. Y primero tenemos que decir que los verbos, dentro de los verbos hay tres modelos. Tenemos verbos de la primera conjugación, de la segunda y de la tercera. ¿Cuáles son los verbos de la primera conjugación? Pues son todos aquellos cuyo infinitivo acaba en ar. Por ejemplo, cantar o caminar. Luego tenemos los verbos de la segunda conjugación, que son aquellos cuyo infinitivo acaba en er, como comer o tejer. Y por último tenemos los verbos de la tercera conjugación, que son aquellos cuyo infinitivo acaba en ir, por ejemplo, partir o vivir. Dentro de la conjugación verbal en castellano podemos distinguir dos tipos de formas verbales, las formas verbales simples y las formas compuestas. ¿Cuáles son las formas verbales simples? Pues son aquellas que están formadas por una única palabra, es decir, por la raíz del verbo principal más las desinencias de las que hemos estado hablando. Por ejemplo, canto, bailamos, estudiarán o saltaremos. Todas esas son formas simples. Las formas verbales compuestas están formadas por el verbo auxiliar haber. El verbo haber va a ser un verbo auxiliar que se va a utilizar en todas las formas verbales en castellano, más el participio del verbo principal. Por ejemplo, he comido, has saltado, han estudiado o han visto. Todas esas son formas compuestas formadas por dos palabras, el verbo auxiliar más el participio del verbo principal. Bien, pues vamos a ver la tabla de las conjugaciones verbales con todos sus tiempos y te voy a decir cómo lo estudio yo. Yo lo que hago es que me aprendo los tiempos verbales de cada modo, pero solamente la primera persona. Como yo soy hablante de castellano, pues no tengo ningún problema para hacerlo. Si fuese un aprendiz de español, pero como lengua extranjera, obviamente me sería más complicado. Tendría que aprenderme las distintas formas. Pero nosotros como hablantes de castellano no tenemos problema porque ya las conocemos. Simplemente la primera persona me da el arranque para conocer y saber todas las demás. Por lo tanto, vamos a aprender la primera persona y ya las sabremos o sabremos el nombre o el tiempo al que pertenecen todas las demás formas. Venga, pues vamos a verlas. Para el modo indicativo tenemos las formas simples primero y vemos el presente. Y yo tengo yo amo, yo como y yo vivo. De los pasados tenemos el pretérito imperfecto, que es yo amaba, yo comía y yo vivía. Otro pasado sería el pretérito perfecto simple. Yo amé, yo comí y yo viví. También tenemos el futuro simple, que es yo amaré, yo comeré y yo viviré. Luego tenemos el condicional simple, que es yo amaría, yo comería y yo viviría. Pasamos a ver ahora las formas compuestas y tenemos el pretérito perfecto, que de las tres conjugaciones sería yo he amado, yo he comido y yo he vivido. El pretérito pluscuamperfecto, que es yo había amado, yo había comido y yo había vivido. El pretérito anterior, que es yo hube amado, yo hube comido y yo hube vivido. El futuro compuesto, que es yo habré amado, yo habré comido y yo habré vivido. Y el condicional compuesto es yo habría amado, yo habría comido y yo habría vivido. Todas estas son las formas del indicativo, que recordamos, el indicativo me hablaba de aquellas formas verbales que el hablante percibía como reales. Pasamos ahora a hablar del subjuntivo, que es el modo verbal que el hablante percibía como posible. Y vamos a ver, al igual que antes, las formas de las tres conjugaciones. Y tenemos aquí también formas simples. Y tenemos
el presente, que es yo ame, yo coma y yo viva. El pretérito imperfecto, que es yo amara o amase, yo comiera o comiese, yo viviera o viviese. Y el futuro simple, que es yo amare, yo comiere y yo viviere. Esta forma está en desuso, pero la podemos encontrar en algún texto medieval o algún texto legal. Pero hablada en castellano prácticamente ya no la encontramos. Vale, vamos a ver las formas compuestas. Y tenemos el pretérito perfecto, haya amado, haya comido y haya vivido. El pretérito pluscuamperfecto, yo hubiera amado o hubiese amado, yo hubiera comido o hubiese comido y yo hubiera vivido o hubiese vivido. Por último, tenemos el futuro compuesto, que es yo hubiere amado, yo hubiere comido y yo hubiere vivido. Esta forma también está en desuso. Pasamos ahora a hablar de las formas del modo indicativo, que aquí vamos a ver que son muy poquitas. Y tenemos las que se refieren a la segunda persona del singular y la segunda persona del plural. Tengo ama, come y vive, que se refieren a esa segunda persona, el tú, y amad, comed y vivid, que se refieren a esa segunda persona, pero esta vez del plural, el vosotros. Espero que este pequeño consejo te haya servido. Yo lo único que me he aprendido siempre son estas formas que yo te he dicho. Con eso, al ser hablante de castellano, soy capaz de desarrollar el resto de las formas verbales o reconocer el resto de las formas verbales de todos los verbos y de todas las conjugaciones regulares, obviamente. Por eso tenemos que aclarar que lo que acabamos de estudiar son los modelos para las formas regulares de los verbos, es decir, las formas que siguen siempre el mismo patrón. Pero sabemos que tenemos también unos verbos irregulares que no se ajustan a esa norma. Para terminar, vamos a ver unos casos mínimos de formas irregulares de algunos verbos. No podemos verlas absolutamente todas porque si no este vídeo sería interminable. Simplemente vamos a ver estas para que te hagas una idea de cómo pueden ser esos cambios con respecto a los modelos de conjugación de verbos regulares que hemos visto anteriormente. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. Del verbo ser tengo soy, eres o fui. Del verbo estar tengo las formas estuve o estuviera. Del verbo decir tengo las formas digo, diré y dije. Del verbo salir, salgo o saldré. Del verbo andar, anduve o anduviste. Del verbo leer, leyéramos o leyó. Del verbo poder, puedo o puedes. Del verbo traer, traigo y traje. Del verbo saber, supe, supiera o sé. Del verbo dar, doy o dio. Del verbo caer, cayó o cayeron. Del verbo caber, cupo o cupe. Del verbo deducir, deduje o dedujimos. Esto simplemente son algunos ejemplos de formas irregulares en algunos verbos en castellano. Hoy sí que hemos aprendido un montón de cosas de esta nueva palabra, del verbo. Sabemos que es una palabra variable, por lo tanto tiene una parte fija, el lexema o la raíz, que no cambia, y una parte variable, que son las desinencias, que nos dan información del número, de la persona, del tiempo, del modo, del aspecto. Sabemos también que los verbos tienen formas personales y formas no personales, y hemos aprendido eso que nos ha costado siempre tanto, ese suplicio a la hora de estudiar, que eran las conjugaciones verbales. Te da unos consejos para que lo aprendas de la manera más fácil posible y ese trago lo pases lo antes posible. Y una vez que hemos aprendido las formas regulares, hemos visto que se volvía a complicar con la existencia de formas irregulares. Pero bueno, espero que este vídeo te lo haga más asequible. Y nada, si te queda alguna duda todavía, pues házmelo saber en los comentarios y yo intentaré contestarte o crearé otro vídeo para solucionar los posibles problemas, como siempre te digo.
Y para que no te pierdas nada, para que sigas avanzando en la lengua, para que todo esto te resulte cada vez más fácil, pues ¿qué puedes hacer? Síguenos, dale a like si este vídeo te ha gustado y nada, y seguiremos avanzando y creando contenido para este canal para hacerte las cosas más fáciles en la asignatura de lengua. Y sin nada más, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.